En los videos anteriores dimos una introducción a los bloques básicos que forman los razonamientos. Los caracterizamos como enunciados declarativos de los cuales podemos afirmar su veracidad o falsedad. Les dimos un nombre, le llamamos proposiciones y también una representación simbólica. Asimismo, vimos que se podían formar otros enunciados más complejos usando los conectores lógicos y examinamos de qué manera el valor de verdad de estos enunciados complejos quedaba afectado por el valor de verdad de las proposiciones simples que las conformaban, lo cual a su vez nos permitía construir las tablas de verdad. Lo que hemos estudiado hasta ahora nos es útil para analizar cierto tipo de argumentos cotidianos en los que la lógica permite identificar algunas estructuras válidas de razonamiento utilizadas por los seres humanos. Esas estructuras son usadas generalmente de manera muy espontánea, sin que nos detengamos a analizarlas. En este video vamos a hacer un acercamiento a la formalización de esas estructuras, por lo cual nos vamos a abstraer del significado que hemos dado a las proposiciones y trataremos a los símbolos que representan a estas como variables. Definimos por tanto a P como una variable proposicional cuando ésta representa a una proposición cualquiera, ya sea simple o compuesta. Obviamente, su valor de verdad será desconocido mientras no se especifiquen los valores de verdad de las proposiciones involucradas. A las estructuras constituidas por variables proposicionales y los operadores lógicos que las relacionan, las llamaremos formas proposicionales y las representaremos con las letras mayúsculas P, Q, R. Las variables proposicionales pueden combinarse o conectarse con otras para construir formas proposicionales más complejas. Los posibles valores de verdad de una forma proposicional se disponen en el arreglo que ya hemos utilizado, las tablas de verdad. Para elaborar una tabla de verdad de cualquier forma proposicional, debemos considerar lo siguiente. El número de filas en el arreglo depende del número de variables proposicionales simples presentes en la forma proposicional y del número de combinaciones de los valores de verdad entre estas. Si suponemos que n es el número de variables proposicionales presentes, entonces el número de combinaciones de valores de verdad está dado por 2 elevado a la n. En los ejemplos vamos a ver de qué manera se elaboran esas combinaciones de valores de verdad. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos la forma proposicional dada, la cual consta de 2 variables proposicionales. Es importante que, igual que hacíamos en el álgebra, operemos de tal manera que primero se haga lo que está dentro del paréntesis y finalmente lo que está fuera de ellos. En este caso el operador de mayor jerarquía será el condicional y ese será el que nos da el resultado de la tabla de verdad de la forma proposicional. Elaboramos la tabla. Como hay 2 variables proposicionales, hay 4 combinaciones de valores de verdad. Ponemos a P y sus valores de verdad, Q y sus valores de verdad. Negamos P primero. Negamos Q. Y ahora procedemos a hacer la disyunción entre no P con no Q. En el primer caso es falso, en los demás casos es verdadero. Y finalmente el condicional entre no P o Q con Q. Sí es importante que tengamos cuidado, pues el antecedente es no P o no Q. Por lo tanto, el valor que debemos considerar primero es este de aquí, en este caso falso, verdadero, que me da verdadero, verdadero, falso, que me da falso, verdadero, verdadero, que me da verdadero, y verdadero, falso, cuyo resultado es falso.
procedemos a señalar la última columna como el resultado de la tabla de verdad de la forma proposicional dada. Un método alternativo que puede resultar un poco más operativo es el siguiente. Se dispone de una manera conveniente la forma proposicional y construimos una tabla de tal forma que cada operador y cada variable proposicional estén en una sola columna. Como primera parte del proceso, ponemos los valores de verdad en cada una de las variables proposicionales, como ya lo hemos hecho antes. Ahora, lo segundo es calcular el valor de verdad de la negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero. En este mismo nivel, calcularíamos la negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Luego, la disyunción entre estas dos columnas que acabamos de calcular, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y finalmente, entre esta columna última y la columna de valores de verdad de la variable Q, hacemos el condicional verdadero, falso, verdadero, falso, y procedemos a señalar el resultado de la tabla de verdad de esta forma proposicional. La forma proposicional dada tiene 3 variables proposicionales. Eso implica 8 combinaciones de valores de verdad. Asimismo, el operador de mayor jerarquía es el condicional. Este corchete, esta expresión que está en el corchete, es el antecedente. Entonces, primero hay que elaborar lo que está dentro del corchete, luego lo que está en el consecuente, y finalmente, entre los resultados, hacer el condicional. Elaboramos la tabla como en el primer método, colocamos P, los 8 valores de verdad correspondientes a P, 4 verdaderos, 4 falsos, los 8 de Q, intercalando 2 verdaderos, 2 falsos, y finalmente de la variable proposicional R, intercalando un verdadero y un falso. Hacemos la disyunción entre P con Q. Es verdadero en todos los casos, excepto en los dos últimos que son falsos. Negamos R. Hacemos la conjunción entre estas dos últimas columnas. Nos queda falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. La conjunción entre P y Q, verdadero, verdadero, en los demás casos falso. Y finalmente el condicional entre las dos últimas columnas. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y procedemos a señalar la última columna como el resultado de la tabla de verdad de la forma proposicional dada. Utilicemos el otro método. Disponemos convenientemente de tal forma que cada variable proposicional y cada conector estén en una sola columna. Como primera parte del proceso, colocamos los valores de verdad en cada variable proposicional, Q y finalmente R. Luego pasamos a hacer la disyunción entre P o Q como segunda parte del proceso. Eso es verdadero, excepto en los dos últimos casos que es falsa. Luego la conjunción, por ejemplo, entre P y Q es verdadera en los dos primeros casos, en los demás casos es falsa. La negación de R, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora hacemos la conjunción entre la disyunción de P, Q y no R. Era falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y falso. Y finalmente
el condicional entre esta última columna y la conjunción entre P y Q. ¿Sería verdadero? En este caso, para no confundirnos, podemos primero poner los valores que son falsos en el condicional. En este caso, verdadero, falso, falso. Y la siguiente, que sería verdadero, falso, falso. En los demás casos es verdadero. Señalamos la última columna como el resultado de la tabla de verdad dada. Un ejemplo de aplicación de lo que tenemos, de lo que hemos calculado ya la tabla de verdad, nos dan en el siguiente ejemplo. Tenemos tres proposiciones, P verdadera, Q falsa y R verdadera. Y la proposición que está representada por la forma proposicional anterior. Y nos piden que calculemos el valor de verdad de esta proposición compuesta. Podemos actuar de la siguiente forma. La primera, utilizamos la tabla de verdad ya calculada e identificamos la columna o la fila, mejor dicho, donde están los valores correspondientes a P verdadero, Q falso y R verdadero, que es esta columna, es esta fila. La forma proposicional tiene que ser verdadera, de acuerdo a lo que ya se ha calculado. Esa sería una forma de calcular. La otra forma sería la siguiente. Colocamos debajo de cada proposición. Recuerde, ahora ya son proposiciones, no es una forma proposicional, es una proposición compuesta y cada uno de esos símbolos es una proposición, porque sabemos su valor de verdad. P es verdadera, Q falsa, R verdadera. P verdadera, Q falsa. Procedemos a hacer la disyunción, me da verdadera, la negación falsa y la conjunción falsa ahí. La conjunción en este lado de acá falso y el condicional de falso, entonces falso es verdadero. Por lo tanto, esta proposición compuesta es verdadera. Hagamos un ejemplo más. Calcular la tabla de verdad de una forma proposicional con tres variables. Hagamos el método más óptimo tal vez, o más operativo. Separamos en cada columna a cada operador y variable. Como primer parte del proceso, ponemos los valores de verdad, de P, luego de Q, y finalmente de R. Calculamos la conjunción entre P y Q, verdadero, verdadero, en los demás casos es falsa. Podemos negar P. Luego, como tercera parte del proceso, podemos hacer la disyunción entre R, no P, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Ahora, nos toca en orden jerárquico hacer el condicional de lo que está dentro de los corchetes. Entonces, sería entre la columna que está en verde y la columna que está en rojo. Verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Y finalmente, entre esta última columna y los valores de verdad de la variable proposicional R, hacemos la conjunción verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esta última columna es la tabla de verdad, el resultado de la tabla de verdad de la forma proposicional dada. Calculemos la tabla de verdad o elaboremos la tabla de verdad de esta forma proposicional.
Primera parte del proceso, los valores de verdad de P, luego de Q. Hacemos como segunda parte del proceso el condicional entre P y Q, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Luego la conjunción entre este condicional y P, verdadero, falso, falso, falso. Y finalmente el condicional entre esta última columna y la variable Q. Verdadero, 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 verdadero. Como podemos ver, existen formas proposicionales que, sin importar el valor de verdad de las variables proposicionales presentes en el último operador, nos va a dar todo verdadero. Hagamos esta forma proposicional. Empezamos el proceso colocando los valores de verdad de cada variable. Negamos P, negamos Q, hacemos la disyunción de P o Q, la conjunción entre no P y no Q como tercera parte del proceso, y finalmente la conjunción entre esta y la columna que está en verde de la disyunción. Ahí es falso, 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 falso. La última operación de la tabla de verdad es esta. Y como vemos también aquí, existen formas proposicionales que, sin importar el valor de verdad de las variables proposicionales, nos va a dar siempre falso. Esto motiva la siguiente definición. A una forma proposicional que siempre es verdadera, sin importar los valores de verdad de las variables proposicionales contenidas, se le llama una tautología. A una que siempre es falsa, la llamaremos una contradicción. Caso contrario, diremos que es una contingencia. Esto es, cuando el último operador me da verdadero y falso combinado. Entonces, una tautología es una forma proposicional que siempre el último operador me va a dar verdadero sin importar los valores de verdad de las variables proposicionales contenidas. Se dice contradicción cuando el último operador me da todo falso. Ahora bien, para decir que una forma proposicional P es una tautología, escribiremos el símbolo que está ahí. Diremos P es una tautología. Leeremos P es una tautología. Asimismo, cuando una forma proposicional es contradicción, escribiremos P es una contradicción de acuerdo al símbolo que está ahí. Hay algunos ejemplos ahí de formas proposicionales que pueden ser tautologías, contradicciones o contingencias. Elabore las tablas de verdad en su casa y proceda a identificar a cada una de las tautologías, contradicciones y contingencias.